Buenas gente de YouTube, hoy les hablaré sobre grabación y reproducción de sonido. Primero que todo, ¿qué es grabación? La grabación es el proceso de capturar datos o convertir la información a un formato almacenado en un medio de almacenamiento. El resultado del proceso también se denomina grabación. Ahora los sistemas de grabación de sonido. El disco compacto. El disco compacto, conocido popularmente como CD por las siglas en inglés de Compact Disc, es un disco óptico utilizado para almacenar datos en formato digital, consistentes en cualquier tipo de información: audio, imágenes, vídeo, documentos y otros datos. Los CD estándar tienen un diámetro de 12 centímetros, un espesor de 1,2 milímetros y pueden almacenar hasta 80 minutos de audio o 700 megabytes de datos. Los mini CD tienen 8 centímetros y son usados para la distribución de sencillos y de controladores, guardando hasta 24 minutos de audio o 214 megabytes de datos. El casete. El casete o simplemente casete 1 es un formato de grabación de sonido y o vídeo de cinta magnética que fue ampliamente utilizado, designado a menudo casete de audio o cinta casete. Aunque estuvieron previstos originalmente como medio para el dictado, las mejoras en la fidelidad del sonido condujeron a que el casete suplantara la grabación de cinta reel-to-reel en la mayoría de sus usos domésticos. Sus aplicaciones se extendieron de audio portátil de grabación casera al almacenaje de datos para computadoras. Entre los años 1970 y mediados de los años 1990, el casete era uno de los dos formatos más comunes para la música pregrabada, junto a los discos de vinilo, fueron reemplazados más adelante por el disco compacto. Ahora que ya vimos algunos de los medios que se usan o usaban en la grabación, pasemos a los medios que se usan para reproducir el sonido. El tocadiscos. Un tocadiscos es un sistema de reproducción del sonido del tipo electromecánico analógico, hijo del gramófono, que utiliza el mismo tipo de tecnología, sustituyendo el cilindro de fonógrafo por un disco. El tocadiscos también se conoce como pletina giradiscos, tornamesa, fonochasis, plato o pica, aunque ninguna de estas cuatro últimas nomenclaturas tiene demasiada aceptación, excepto en los ámbitos profesionales, tales como las emisoras de radio y los estudios de grabación, donde el término plato es el más empleado. El MP3. Un reproductor de audio digital es un dispositivo que almacena, organiza y reproduce archivos de audio digital. Comúnmente se le denomina reproductor de MP3, reproductor MP3, o simplemente MP3 debido a la ubicuidad del formato MP3, pero los reproductores de audio digital reproducen a menudo otros formatos de archivo, como algunos otros formatos propietarios aparte de MP3, por ejemplo Windows Media Audio o My Advanced Audio Coding AC, así como formatos totalmente libres de patentes o son abiertos, como Vorbis, FLAC y SPEX, todo parte del proyecto abierto de multimedia OC. Algunos reproductores soportan tecnología DRM restrictiva, que son parte de algunos formatos propietarios, como WMA-DRM, que a menudo forman parte de ciertos sitios de descargas de pago. La magnetización de sonido es la inscripción eléctrica o mecánica y la recreación de las ondas de sonido, como sonido, fotografía, sonido y voz, el canto, la música instrumental, o efectos sonoros. Las dos clases principales de tecnologías de grabación de sonido son la grabación analógica y la grabación digital. La grabación analógica acústica se logra con un pequeño micrófono de diafragma que puede detectar cambios en la presión atmosférica, ondas de sonido acústicas, y grabarlas como ondas de sonido gráficas en un medio como un fonógrafo, en el que un estilete hace surcos helicoidales sobre un cilindro de fonógrafo o una cinta magnética en la que la corriente eléctrica del micrófono es convertida a fluctuaciones electromagnéticas que modulan una señal eléctrica. La reproducción de sonido analógico es el proceso inverso, en el que un altavoz de diafragma de mayor tamaño causa cambios en la presión atmosférica para formar ondas de sonido acústicas. Las ondas de sonido generadas por electricidad también pueden ser grabadas directamente mediante dispositivos como los altavoz de una guitarra eléctrica o un sintetizador, sin el uso de acústica en el proceso de grabación, más que la necesidad de los músicos de escuchar que también están tocando durante las sesiones de grabación.
La reproducción y grabación digital usa las mismas tecnologías analógicas, con el añadido de la digitalización de los datos y señales sonográficas, permitiendo que estos sean almacenados y transmitidos en una mayor variedad de medios. Los datos numéricos binarios digitales son una representación de los puntos de vector periódicos en los datos analógicos a una frecuencia de muestreo la mayoría de las veces demasiado frecuente para que el oído humano distinga diferencias en la calidad. Las grabaciones digitales no tienen que estar necesariamente a una frecuencia de muestreo mayor, pero en general se las considera de mayor calidad por su menor interferencia por polvo o interferencia electromagnética en la reproducción y un menor deterioro mecánico por corrosión o mal manejo del medio de almacenamiento. Durante la grabación, se realiza un proceso de transducción en el cual la señal de audio es transformada en variaciones de voltaje que pueden almacenarse de distintos modos. Las fuentes pregrabadas utilizan soportes muy diferentes donde almacenar la señal de audio, todo dependerá de la modalidad de grabación de sonido empleada. Grabación analógica de sonido. Grabación mecánica analógica o grabación electromecánica analógica. Grabación magnética analógica o grabación electromagnética analógica. Grabación óptica analógica o grabación fotográfica del sonido. Grabación digital de sonido. Grabación magnética digital. Grabación óptica digital. Grabación magneto-óptica digital. En principio, se observa la existencia de dos tipos de grabación diametralmente opuestas, la analógica y la digital. Lo que determina la presencia de una grabación analógica o digital no es el soporte usado, sino el tipo de señal grabada en él. Las señales analógicas se denominan así porque son análogas a la forma de la señal original. Es decir, si observásemos la señal acústica original, esta sería equivalente a la señal resultante ya sea mecánica, magnética u óptica en su piedra. Por el contrario, la señal digital se traduce en códigos binarios que ya no tienen forma, sino que son una mera sucesión de ceros y unos valores discretos que, ya nada tienen que ver con la señal que los ha originado, aunque puedan reproducirla. Para realizar una grabación digital es necesario un proceso previo de conversión analógica a digital, que convierte la señal analógica en esa sucesión de ceros y unos. Una vez realizada la codificación digital, la señal quedará grabada sobre un soporte óptico o magnético, tal como sucede con la señal analógica. En el caso de los formatos digitales, no hay formato mecánico. En cambio, existe un formato magnético óptico que graba de forma magnética, pero reproduce de forma óptica. Es el caso del minidisco de los CD regrabables.